Baruch. Él es vocero del UNAM para el COVID. Bueno, es otro vocero, es decir, porque también es Mauricio, ¿no? Es parte del equipo. Jorge, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a la auditorio. Jorge, platícanos un poco, por favor, cómo has visto lo que presentaron el semáforo verde a nivel nacional, que tiene un impacto pues considerable en todos los estados. Como decíamos, cada estado pues puede adoptar las medidas que consideren necesarios. Lo mismo ha dicho el doctor Gatell. El semáforo, ¿cómo podría interpretarlo y aceptarlo, Jorge, en lo que presenta la autoridad federal? Bueno, pues el semáforo que se presentó para el regreso a la nueva normalidad resulta pues una manera práctica de abordar el regreso a las actividades cotidianas que nosotros estábamos acostumbrados a llevar a cabo antes de la pandemia de COVID-19, y realmente pues consta de cuatro grandes pasos o cuatro grandes etapas. En donde nosotros nos ubicamos en este momento en la etapa roja, que es la de máxima alerta sanitaria, donde solamente se encuentran en operación pues las actividades esenciales, como sabemos, y está activa la jornada de sana distancia. Y después pues está dividida en tres etapas más, ¿no? Que es el color naranja, que es el alto, el amarillo, que es el intermedio, y el verde, que es el cotidiano. Y entonces nosotros vamos transitando de una a otra dependiendo de la cantidad de casos y la cantidad de afectación y de carga del sistema de salud de cada una de las instancias estatales y locales, municipales, las alcaldías, dependiendo mucho de la cantidad de casos que se estén presentando en el sistema de salud, de la carga de camas de hospital o de terapias intensivas que se requiera, pues vamos a nosotros a tener que transitar de uno a otro, tanto del rojo hacia el verde, como del verde hacia el rojo. Recordemos que esto es algo dinámico, que no es pasar de una alerta máxima a un estado intermedio, algo cotidiano, hace que no podamos regresar. Esto puede pasar de regreso también. Uh-huh. Entonces, vamos a guiarnos por el semáforo que lo va a estar diciendo la autoridad federal. Exactamente, recordemos que en este momento pues está en la máxima alerta sanitaria, después viene el naranja, que es el alto, que es una operación solamente de actividades esenciales y reducida de actividades no esenciales, y un máximo cuidado de los trabajadores vulnerables. El intermedio, que es el amarillo, son actividades acotadas en el espacio público y actividad económica plena, ya de todos. Y el verde, que es lo cotidiano, pues es la reanudación de las actividades escolares, sobre todo, que es lo que se caracteriza en el estado verde, y sociales y de esparcimiento de manera normal. No queda claro cada cuánto va a ser la actualización. ¿Lo hará la autoridad federal? ¿Es que tenemos que estar atentos a lo que diga o va a emitir una alerta? ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Te quedó claro a ti? Sí, la actividad, digamos que la actualización va a ser semanal. Semanalmente se va a hacer una evaluación y se va a mencionar de manera general quiénes son los que podrán transitar a etapas más más relajadas, pues, de distanciamiento físico, y quiénes van a tener que regresar a etapas más exigentes de distanciamiento físico y de reducción de movilidad. Es cada semana, Cada a semana. partir del 31 de mayo. Es a partir del 31 de mayo. Por ejemplo, esos dos datos no habían quedado claros. Ajá, desde el 18, entre el 18 y el 31 de mayo se van a incorporar algunas, digamos, ramos de la industria a nivel nacional que se van a considerar esenciales, como es el sector de la minería, por ejemplo, y van a comenzar a presentar sus planes de mitigación en caso de contingencia. Y a partir del 1 de junio, entonces vamos a comenzar a evaluar semana con semana el semáforo y ver qué municipios van a ser los que van a regresar a la etapa verde, por ejemplo, y cuáles van a pasar a la parte amarilla o a la parte naranja. Uh-huh. Y quienes nos quedaremos, como el caso de la Ciudad de México, en la etapa del semáforo rojo. En el rojo.
Eso es interesante. Y de acuerdo al color, por supuesto, se indicará qué estados pueden reactivar, deben parar. Incluso se podrá presentar el caso que si un estado no tenía problemas, de repente en una semana se presente y digan, tiene que volver a replegarse. Por ejemplo, tiene que... Exactamente, pero va a ser por municipios, no por estados. Ah, por municipio. Ah, esa también es una explicación importante, ¿no? Entonces, por municipio se dirá qué municipio puede tener movilidad y hasta dónde. Exactamente. Y de ida como de regreso. O sea, transitar hacia el verde o transitar hacia el rojo, dependiendo de cómo se comporte la epidemia en cada municipio. En caso de... Recordemos que esta enfermedad no es, o sea, es una enfermedad nueva y va a depender mucho de las cargas de enfermedad, el estadio en el cual nos podamos encontrar. No es estática, no es que vaya a disminuir y ya vaya a desaparecer. Esta enfermedad va a continuar presente hasta que no encontremos una cura. Esto significa un tratamiento efectivo o una vacuna, en su caso, y para que esto pase, pues van a tener que cursar por lo menos año y medio para poder encontrarla. Sí, obvio, a nivel mundial, totalmente. Y además, la misma OMS ha dicho también que puede ser endémico esto, es decir, puede llegar llegó para quedarse, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Es decir, es una publicación que se hace ya a nivel internacional. ¿Qué otra explicación, Jorge Baruch, vocero COVID-19 del UNAM, es decir, y también integrante de la Facultad de Medicina, qué otra explicación del semáforo? Porque entonces nos vamos a estar rigiendo, ojo, cada semana por municipio, el semáforo lo va a estar indicando. ¿El que no obedezca el semáforo puede ser sancionado? Bueno, el nivel federal lo que va a decidir es en qué momento puede transitar cada uno de los estados hacia estas fases y ya los niveles estatales decidirán qué municipios van a ser los que se van a aplicar de manera específica el semáforo. Entonces, recordemos que este tipo de sanciones se pueden presentar desde el gobierno federal hacia los gobiernos locales. Y para las sanciones a nivel local, bueno, tendrán que decidirse a través de cada gobierno estatal. Así es, digamos, que el flujo de autoridad en nuestro país. Entonces ya cada uno de los gobiernos de los estados de la República decidirán si van a imponer sanciones y qué sanciones son las que van a implementar para hacer cumplir, digamos, que este semáforo que se debe de respetar. Sin embargo, hasta el momento no ha sido realmente necesario imponer sanciones. A la convocatoria y la colaboración entre la sociedad civil, la iniciativa privada y los gobiernos ha sido bastante plena y muy congruente con la situación que está viviendo nuestro país. También es muy importante saber que no debemos de comer ansias. Esto me refiero sobre todo al sector del turismo, en donde parece que se están comenzando a precipitar los ánimos para regresar a la normalidad, cuando pues debemos de estar conscientes que esto es progresivo y que puede durar hasta meses el regreso a la nueva normalidad, y definitivamente no vamos a regresar a una normalidad como lo conocíamos. Eso debemos de tenerlo claro. Esta nueva normalidad implica mantener, hasta que no exista la cura o la eliminación de este virus, una sana distancia en todo momento y muchas medidas de higiene respiratoria, por lo menos 2 años más. Hablando de este punto, es decir, debemos ser muy pacientes para no salir a vacaciones entonces en este julio. ¿A eso te refieres? Por supuesto, el verano prácticamente está perdido para todo nuestro país y muchas partes del mundo. Sobre todo el turismo, pues tendrá que esperar un poco más, tendrá que esperar. Sí se van a reactivar algunos hoteles, se van a reactivar algunos viajes, pero recordemos que primero debemos de reactivar las actividades comunitarias y consecutivamente pues vamos a reactivar algunos viajes y luego algunos lugares de ocio, algunos lugares de encuentro, y esto significa que debemos de tener
paciencia, esto todavía va a durar junio y julio, y seguramente a partir de agosto, bueno, comenzaremos a reactivar escuelas y algunos lugares de ocio, bares, por ejemplo, clubes nocturnos. ¿Por qué? Pues porque ya la experiencia que hemos tenido a nivel mundial es que este tipo de lugares de encuentros cercanos tienden a generar brotes con una mayor facilidad que otros lugares. Qué duro lo que dices, pero qué real. Vaya, Jorge, el verano te está prácticamente perdido en México, el turismo tiene que esperar, debemos ser pacientes. Este efecto, dices, de lo que estamos viviendo junio, julio mínimo para en agosto irnos recuperando, porque estos lugares de concentración, de encuentros y de concentración son de mayor peligro. Sí, pues es que son de mayor peligro porque este virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 se transmite vía respiratoria. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en claro, lo tenemos que entender todos. Es una vía respiratoria que si nosotros empezamos a platicar, empezamos a hablar de manera cercana, a interactuar, bueno, es así como se va a transmitir. Es muy importante tener medidas de sanitización, desinfección de lugares, de superficies, lavarse las manos, desinfectárselas, tener una higiene respiratoria adecuada, pero si nosotros portamos el virus y estamos hablando y lo transmitimos a través de las gotas de saliva, bueno, entonces si nosotros estamos cercanos unos a otros, pues es así como se va a transmitir. Entonces debemos de entender el mecanismo de transmisión para entender qué lugares son los que más se van a ver afectados mientras esté presente el virus. Híjola, pues dura la información, pero insisto, ustedes son los que saben y los que advierten. Aún así, ni tomando medidas o ni aplicando las medidas de sana distancia, las medidas de salubridad y sanitarias de las autoridades, ¿se puede volver a vacacionar en este julio entonces, doctor? Pues no podremos estar hablando de una vacación a nivel nacional. Tendremos que estar vacacionando o saliendo a lugares cercanos a nosotros, y todo va a depender también. Recordemos que si nosotros como ciudadanos, vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México, tenemos una alta tasa de transmisión comunitaria, pues debemos de ser responsables y no viajar a lugares en donde tienen una baja tasa de transmisión, porque si no, lo único que vamos a hacer es transferirles la alta tasa de contagios hacia estas regiones. Entonces, la movilidad va a seguir siendo reducida. Este semáforo de alto intermedio, mientras estemos en alto intermedio, debemos de quedarnos cercanos a nuestros domicilios y llevar a cabo actividades que sí incentiven la actividad económica plena, pero que van a estar acotadas al espacio público inmediato a nosotros, que ya cuando tengamos un semáforo verde, bueno, tenemos que estar muy al pendientes de a qué lugares nos vamos a desplazar, y sí cuentan con una transmisión comunitaria alta, ¿no? Porque si es así, entonces lo único que vamos a hacer es empezar a diseminar la enfermedad otra vez de un estado a otro, de un municipio a otro. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser prudentes, debemos de estar conscientes de que el regreso a la normalidad es progresivo y no va a ser de un día a otro ni de un mes para otro. Es conforme vayan transcurriendo las semanas. Y pues vamos a transitar del semáforo rojo al verde y del verde al rojo de manera cotidiana. Entonces, las jornadas de sana distancia se pueden implementar de manera local de un día a otro, eso sí, hacia el retorno a nuestras casas y hacia permanecer en cuarentena unas semanas más. Entonces, va a ser difícil la movilidad entre estados, va a ser difícil incluso la movilidad entre regiones, dentro de los mismos, entre países de la misma región, y mucho más difícil la movilidad entre continentes. Eso va a caracterizar la nueva normalidad hasta que no encontremos una cura o un tratamiento. Uy, pues ahí está la información. Pues te agradezco mucho, doctor, en verdad, y te pido mantenernos en contacto, y esa es la realidad, por más dura que se escuche. Gracias y estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego, buenos días, saludos a la auditoría. Buenos días, saludos. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 en su casa en el 88.1 FM, La Voz del Piti. Corte. Vuelvo con el secretario de Educación. La gobernadora Claudia Pavlovich propone y está pidiendo que la educación básica concluya el ciclo escolar en casa, en los niños también, para proteger esto. Ya vio usted lo que nos están diciendo. ¿Qué opina? Volvemos.